Buenas tardes, busque usted la palabra para este día en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esta es la lectura que el Señor añada revelación a su palabra. Entonces, la palabra en esta tarde nos habla acerca de una parábola que cuenta de unos árboles que querían elegir rey y van donde los árboles principales, ¿cierto? Los árboles más importantes en Israel para decirles que fueran reyes sobre ellos, pero se niegan a hacerlo porque cada uno sabía cuál era su labor. Y esta historia se la dicen para poder entender a qué se refiere, tenemos que retroceder en el tiempo hasta el tiempo de Gedeón. Y Gedeón era un hombre que se le dice en la Biblia hombre esforzado y valiente cuando lo encuentra el ángel de Jehová sacudiendo el trigo a los pies de la loma, ¿cierto? Y no sobre la loma, que debería ser lo correcto. ¿Por qué? Porque arriba de la loma, en la cima de la loma, era donde se hacía esto de separar el trigo de la paja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque arriba corre el viento, entonces cuando él tira el trigo hacia arriba, el viento se encarga de llevar la paja y así de esa manera queda separado. Pero si lo hace abajo a los pies de la loma, entonces es muy difícil poder hacerlo. No resulta correcto porque vuelve a caer, ¿cierto?, el trigo y la paja junta otra vez. Entonces, cuando le dice hombre forzado y valiente, no lo está diciendo varón forzado y valiente, no lo está diciendo en ese tiempo, sino lo que iba a hacer Dios con él a través del camino que iba a andar, ¿cierto? Y aquí es cuando Gedeón, el ángel le dice que iba a librar a Israel. Y Gedeón no lo puede entender porque pasaban cosas que era difícil hacer entender a alguien, a cualquiera, no solo a Gedeón, sino a cualquiera de Israel que podían ser libres de este pueblo que los oprimía, el cual era los madianitas, ¿cierto? Los madianitas los tenían de esa manera, no tenían armas Israel, no tenían espada, no tenían nada con que defenderse. Y los madianitas cada cierto tiempo venían y le robaban todo lo que ellos sembraban, todo lo que era comida. Entonces los israelitas lo que hacían era, cuando hacían la cosecha, iban y se escondían en las cavernas para así poder tener sustento. Y en esto estaba cierto Gedeón cuando llega el ángel de Jehová a decirle, varón esforzado y valiente, y le viene a dar la noticia de que él iba a ser quien iba a librar a Israel. Entonces él no lo podía entender, Gedeón no lo podía entender porque él le dice, mire, yo soy de la tribu más pequeña de Israel y aparte de eso soy el más pequeño de la tribu mía. Entonces, por capacidad le está dando a entender que él no es capaz. Pero para Dios no era primera vez que usaba al menos indicado a la vista de los hombres, sino que Dios puede hacer grandes cosas y normalmente lo hacía así, ¿cierto? Buscaba al que menos podía vanagloriarse o gloriarse de sí mismo y con ese hacía la obra que quería hacer. Entonces cuando nosotros vemos que Gedeón tenía esta labor, entonces él le dice, mire, para poder saber que es de Dios, de Jehová esto, voy a hacer una prueba y voy a dejar un vellón afuera en la noche y el rocío caiga y moje el vellón y el vellón esté mojado. Y después al otro día lo hizo al revés. Si era Jehová que lo iba a acompañar, entonces que el vellón estuviese seco y el piso estuviese mojado. Y así fue como lo hizo y pudo entender que Jehová estaba con él porque las dos veces sucedió tal cual él lo había pedido. Entonces cuando vemos esto podemos entender de que Gedeón se le dio después las instrucciones cómo debía de hacerlo, ¿cierto? Y le dijo para que pudiera hacer esto tenía que tener él 300 personas, tenía muchos, pero Jehová le dijo que no, que eran muchos, que se quedara solamente con 300 y de acuerdo al plan de Dios lo hizo, siguió las palabras que Jehová le había dicho y finalmente se queda con 300 personas. Esas 300 personas son las que
libertan a Israel de este pueblo, ¿cierto? Que era un pueblo nómade, que eran los madianitas. Entonces le dice, va, ve y en tal lugar ellos están y rodéalos por la noche, ¿cierto? Con los 300, divide a los 300 en tres y cada uno de ellos irá con un cántaro, llevará, ¿cierto? Una antorcha y también llevará una trompeta. Entonces la antorcha tenía que ir dentro del cántaro para que no vieran la luz de ellos, ¿cierto? Para que no se viera la luz. Y al momento de rodearlos en medianoche, ¿cierto? Iban a quebrar el cántaro cuando ya los tuviesen rodeados. Entonces cuando despertaron los madianitas se vieron rodeados por fuego y empezaron ellos a tocar la trompeta y dijeron por la espada de Jehová y de Gedeón, ¿cierto? Entonces dijeron, aquí estamos todos muertos y empezaron a levantarse los madianitas y empezaron a pelear unos contra otros, levantaron su propia espada contra ellos mismos y finalmente Gedeón gana esta pelea, ¿cierto? Sin siquiera tener una espada. ¿Por qué? Porque era Jehová quien había peleado por ellos, que había peleado por Israel. Más Israel no lo pudo entender así y le decían a Gedeón que fuera rey sobre ellos. Y Gedeón les dice, entendiendo que no había sido él, sino que la gloria era de Dios, le dice, no reinaré yo sobre ustedes, sino que Jehová reinará sobre ustedes. Y Gedeón fue juez, pero después pasó el tiempo, Gedeón tuvo 70 hijos y uno de ellos era de una criada, ¿cierto? Y entonces ahí nosotros entendemos que eh, Abimelech recordó, ¿cierto? Esto que Israel le había propuesto a su padre, que era Abimelech era el hijo de la criada. Entonces él quiso tomar este lugar, le llamó la atención el de ser rey y quiso hacerlo primero, ¿cierto? Como lo diríamos en estos tiempos, haciendo como tratos entre los hombres ¿cuánto se llama? Pero para asegurarlo, los que estaban de acuerdo con él le propusieron, ¿cierto? O le dieron un dinero para que él pudiese empezar a gobernar. Y él usó este dinero para contratar hombres malvados y mató a sus propios hermanos. Solo de esos quedó uno solo vivo, que era Jotam. Entonces, cuando llegamos a este punto, es Jotam, el hermano de él, el que le dice esta parábola, la de los árboles, ¿cierto? Y cuando, con referencia a él mismo, ¿cierto? Entonces Israel, o este pueblo, ¿cierto? Que había elegido a, a Abimelech, eran poco, poco inteligentes o poco sabios al elegirle a él para reinar sobre ellos. Y entonces usa esta parábola para que así ellos lo puedan entender. Entonces cuando le dice Jotam, la parábola le habla acerca de estos árboles, ¿cierto? Y entonces nosotros podemos entender que para Israel a estos árboles eran muy importantes, ¿cierto? El olivo era donde se saca el aceite y como lo dice la misma palabra era con el que se ungían, ¿cierto? A los hombres que hablaban, que estaban encargados de entregar la palabra de Dios, ¿cierto? Los profetas, los reyes que iban a venir después y así también en la casa de Dios se usaba el aceite y también para la lumbrera, ¿cierto? Para las antorchas era necesario el aceite, en ese tiempo era eso lo que se usaba para alumbrar en todo lugar, no existía todavía nada, no había otra forma de hacer lumbreras, ¿cierto? Y entonces era muy importante el aceite y así él les da a entender de que este árbol sabía la importancia que tenía y que no podía faltar el aceite y que no podía escasear tampoco. Entonces, por lo tanto, él no podía reinar sobre los árboles, ¿cierto? Como lo hizo Gedeón, sabía que él no podía reinar sobre Israel, que era Dios el que tenía que reinar. Y después entonces le dicen a, en la palabra que leímos, ¿cierto? Eh, dice, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y entonces podemos entender que la higuera era un fruto que daba en todo tiempo para comer, ¿cierto? Y podían hacer alimentos con ella y podía el hombre sobrevivir, ¿cierto? Aunque hubiera hambre en el país, podían sobrevivir si tenían un árbol de higuera, ¿cierto? Si tenían una higuera en su hogar. Entonces era importante la higuera y decía, ¿cómo voy a dejar yo de dar la dulzura, ¿cierto? Del fruto de ella para ir y reinar? ¿Qué va a pasar con la gente? Entonces va a pasar hambre, va a haber un periodo en que no van a tener para comer y la higuera tampoco va a estar dando su fruto porque va a estar reinando y no es esa la labor para la que Dios lo había hecho.
Entonces así nosotros vamos viendo, ¿cierto? Cuando también a través de la historia Jesús después va a buscar fruto a la higuera y la higuera no tiene fruto, ¿cierto? Entonces le compara al pueblo de Israel que cuando él vino, ¿cierto? El pueblo no supo reconocer al Mesías que había sido anunciado por tantos profetas. Y después de esto vemos que van donde la vid, ¿cierto? Que la vid vendría siendo la parra, ¿cierto? La parra que da el vino, y en ese tiempo también era importante, entonces le dicen a la vid, le ofrecen el cargo de ser rey sobre todos los árboles, y le dice, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros, y la vid respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces, no podía, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que el vino también era importante en la vida de Israel, podemos ver que Pablo, ¿cierto?, se lo recomienda a uno, a Timoteo, si es que no me equivoco, para cuando estuviera enfermo, ¿cierto?, por causa de su enfermedad, que bebiera una copa de vino. Y también decía que era para los amargados de ánimo, ¿cierto?, para aquellos que estaban tristes, ¿cierto? Sí, en ese tiempo el vino no era tan malo como es hoy en día. Hoy en día el vino se hace de una manera distinta, usa muchos químicos y eso quizás es lo que hace mal. Pero si nosotros recordamos en las bodas de Canaán, ¿cierto? Jesús convirtió el agua en vino, entonces por lo tanto no era algo que era mal mirado, sino que por el contrario. Entonces dice que la vid también le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces no quería tampoco dejar su labor y dejar, cierto, en amargura a aquellos que lo necesitaban por ir a hacer una función para la cual Dios no le había llamado. Entonces dice que por último van donde la zarza, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey, sobre vosotros venid y abrigaos bajo mi sombra. Entonces nosotros entendemos que la zarza es un arbusto muy pequeño que difícilmente, por ejemplo, un árbol, ¿cierto?, de cualquiera de los tres que mencionan, podría ir bajo su sombra, pues que todos ellos son mucho más grandes que la zarza. Las zarzas son muy pequeñas, entonces por lo tanto era difícil que uno de esos árboles pudiese cobijarse bajo su sombra. Y la zarza no tiene frutos, sino que solo tiene espinos, y normalmente la quemaban porque hacía daño a las plantaciones. Entonces, él cuando dice esta parábola, ¿cierto? Se lo dice para que puedan entender que Abimelech no les va a traer ningún fruto bueno, sino por el contrario. ¿Por qué? Porque la zarza dice que les dice después, eh, elegí, dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces no les ofrece nada bueno, no les podía ofrecer nada bueno. ¿Qué les podía ofrecer la zarza? Ni siquiera su sombra, ¿cierto? Entonces, pero ella les dice, bueno, si vienen a cobijarse en mí y quieren que yo sea su rey, después aténganse a las consecuencias, porque fuego saldrá de mí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos que así era, Jotam le estaba advirtiendo que Abimelech no les podía dar nada bueno y que finalmente al mismo que ellos habían elegido iba a traer el castigo sobre ellos. Y así fue, ¿cierto? En la escritura podemos ver de que duró 3 años y medio y que después finalmente se volvieron entre ellos mismos, vino el castigo de parte de Dios. Y esta es lo que quería compartir en este día. Pero aparte de eso, nosotros también podemos entender que eh, si esto, ¿cierto? Los árboles podían entender que esa no era su labor, ¿cierto? Podía cada uno saber cuál era la labor. Y si nosotros miramos la naturaleza, ¿cierto? Cada uno en la naturaleza, cada cosa en la naturaleza sabe cuál es la labor que Dios le ha encomendado, pero el hombre que Dios le dio la capacidad de pensar, de razonar y de meditar, ¿cierto? Es el que menos tiene capacidad de poder entender cuál es la función que Dios le ha entregado. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que el árbol, ¿cierto?, de manzana cada año da su fruto, ¿cierto?, y no estamos ahí esperando a ver qué es lo que irá a dar este año, ¿cierto? No decimos, y este año el árbol de manzana irá a dar peras, irá a dar limones, sino que sabemos que el árbol de manzana va a dar manzanas. Y así también, si nosotros vamos a la playa, sabemos que el agua de la playa va a ser un agua salada. Y así en cada cosa, ¿cierto? Si fuéramos a la montaña y a medida que vamos caminando hacia arriba, vamos a saber que sobre la montaña vamos a encontrar nieve, y esa nieve después se va a convertir en agua y que va a alimentar los ríos, ¿cierto? Que van a bajar por donde siempre bajan. Y cada cosa en el mundo, ¿cierto? Cada cosa que Dios creó sabe la función que tiene y cómo funciona.
pero el hombre que Dios creó, ¿cierto?, con capacidad de razonar y de pensar, es el único que tiene poca capacidad de analizar lo que Dios quiere hacer en su vida y de poder seguir las instrucciones que Dios le ha dado. Gedeón, a diferencia, ¿cierto?, de muchos otros que a lo mejor tenían más capacidad, tuvo la humildad de poder entender que él quizás era quizás el menos indicado, pero sí oyó a la voz de Dios y siguió las instrucciones que Dios le daba, y por eso pudo libertar a su pueblo Israel, y por eso él pudo después ser juez, y por eso después también pudieron, cierto, tener paz durante el tiempo que él estuvo como juez de Israel. Pero hubieron errores y también tuvo errores, ¿cierto? El tener tantos hijos con distintas esposas, ¿cierto? Vino después, de ahí mismo vino lo malo, ¿cierto? Para el pueblo de Israel. Pero nosotros debemos entender de que para que nosotros podamos entender las instrucciones de Dios, debemos acercarnos a Él y debemos buscarle, ¿cierto?, a través de la palabra, a través de las escrituras, porque muchas veces nosotros vamos al lugar que no nos han enviado, o a veces hacemos las cosas que Dios nos ha pedido, y entonces ahí es cuando no resultan las cosas, porque no está la bendición de Dios en eso, sino que nosotros debemos buscar para qué Dios nos hizo y para qué somos buenos, ¿cierto? Como decían los antiguos cuando llegaban a un trabajo, decía: diga patroncito, ¿para qué soy bueno? Entonces le decían a él para qué lo había contratado. En otras palabras, le decía: ¿para qué quiere contratarme y qué es lo que voy a hacer? ¿Cierto? Entonces ahí él decía: bueno, yo soy bueno para la pala, soy bueno para el chuzo, o no sé, para plantar, para cosechar. Y de acuerdo a eso, el hombre hacía su trabajo, ¿cierto? Pero en lo del Señor, en lo de Dios, uno tiene que en lo espiritual buscar cada día de la palabra de Dios y alimentarse de la palabra, y así, cierto, Dios le va a decir cuál es la labor que uno debe hacer en esta vida, cierto, en todas las áreas, no solamente en lo que tiene que ver con la iglesia, sino que también en lo que tiene que ver con la familia, en lo que tiene que ver con el trabajo, en lo que tiene que ver en cada uno de nuestros aspectos, porque finalmente cuando Jesús dice: id y hacer discípulos, cierto, los discípulos eran aquellos que aprendían de todo. Jesús estaba todo el día con sus discípulos, no estaba solamente los martes, jueves y domingo para enseñarle acerca de la palabra, sino que él estaba todo el día para que así él pudiese enseñarle acerca de todas las cosas y acerca de cómo ellos debían caminar y cómo debían guiarse en la vida, ¿cierto? Él les guiaba en el camino para que así ellos no se desviaran y pudiesen tener después la capacidad de enseñar a otros a poder caminar en esta vida. Entonces, esta ha sido la palabra para este día. Es una palabra cortita, pero que el Señor la guarde en su corazón y que desde este día en adelante no se mire menos, ¿cierto? Así como Gedeón fue grande, ¿cierto? Y fue grande entre los que se habla en la palabra, en la Biblia, y no teniendo, ¿cierto? Como le dije, no teniendo gran capacidad, pero sí confió en que Dios podía hacer las cosas. Quizás no, quizás nunca había reparado en que él no tenía armas para defenderse, sino que simplemente siguió las instrucciones de Dios y de acuerdo a eso Dios le dio la victoria. Entonces, a veces nosotros para ir a algo que Dios nos ha enviado ponemos cientos de requisitos y finalmente no confiamos en lo que Dios nos dice y no lo hacemos porque decimos: es que me falta esto, esto otro y esto otro y esto otro, ¿cierto? Gedeón, si hubiese sido así, le hubiese dicho: Señor, pero por lo menos denos espadas para defendernos. Pero Gedeón fue tal cual como Dios le dijo y de esa manera pudo libertar a su pueblo, pudo cumplir la labor que Dios le había encomendado. Y así también que el Señor nos ayude a nosotros para poder prestarnos en sus manos y así poder también hacer la labor que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga y le guarde, y esta sería la palabra para hoy.